11 de la mañana con 9 minutos y estamos con los estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado Paralelo B, construyendo, visualizando, abordando lo que es el texto explicativo. En esta parte nos encontramos con una pirámide que nos va a ayudar mucho a entender cómo las personas a lo largo del tiempo y del espacio han podido contraargumentar o refutar una idea. Es decir, opinar de manera distinta a lo que otros han pensado. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 7 pasos. El primer paso lo vamos a colocar como refutar el punto central. ¿Ya? Entonces, el estudiante Castro nos va a ayudar con refutar el punto central. ¿A qué se refiere esta parte de la pirámide? Refutar el punto central. Refuta de forma explícita el asunto central. Refutación. Halla el error y explica el mismo mediante el uso de citas. Contraargumento. Contradice y luego respalda con razonamientos y con evidencia de apoyo. Contradicción. Presenta el lado contrario de poca o ninguna evidencia. Continúa, por Respondiendo favor. al tono, critica el tono de mensaje sin considerar la sustancia del argumento. Ad hominem, ataca las características o la autoridad del contrario sin considerar la sustancia al argumento. Insulto, suena como eres un idiota. ¿Cuál de estos puntos ustedes creen que las personas utilizan para poder argumentar o contraargumentar? Utilizarán refutar el punto central, la refutación, el contraargumento, la contradicción, respondiendo al tono, ad hominem, que es ataque a la persona, o insulto. ¿Cuál creen que es el más fácil para poder argumentar? O generalmente, ¿cuál es el que más conocemos nosotros cuando hay una discusión frente a algún tema? Por ejemplo, nuestros vecinos están discutiendo de política, están hablando sobre temas. Para ellos, ¿qué es lo más fácil? ¿Refutar el punto central de su idea, de su tesis, o directamente pasan al ataque personal, a subir el tono de la voz, a insultarse? Profe, es que es dependiendo del lugar. Ya, muy bien. Depende de la situación y del lugar y la persona también. ¿Y alguna vez han visto un debate en la televisión en que las personas en vez de refutar el argumento se comienzan a insultar, comienzan a ponerse peyorativos? ¿Se han visto ustedes esa parte? Por Sí. ejemplo, tú eres un bachiller, no sabes nada. Yo sí tengo títulos. ¿Cómo puedes tú saber cómo se va a llevar un país si no has estudiado? Eso tiene que ver con cómo va a solventar o cómo va a dirigir un país o está atacando a la persona directamente. Entonces, en este caso, esta es la tabla que se utiliza para contraargumentar. Lo loable sería el primer punto, refutar el punto central. Veíamos que los videojuegos eran buenos o malos. A ver, Buenas. eran buenos. ¿Quién desea refutar esa idea? ¿Quién me quiere decir por qué los videojuegos no son buenos? Ya No me son dijo. buenas porque se volverían, o sea, se vuelven adictivos. ¿Quién quiere refutar eso de la adicción de los videojuegos? ¿Realmente todos los videojuegos son adictivos o depende de las personas? Depende de las personas, de la mente de las personas. De cómo, o sea, pues en el día quizás uno tenga todo el tiempo, ¿sabes? Para poder jugar y todo el rollo. Pero si uno dedica cierto tiempo, también tiene tiempo para hacer otras actividades. Claramente cuando uno está jugando está en su mundo, ¿no? O sea, se pierde en su mundo Es y como un hobby eso. para ti, entonces. Sería que tú le dedicas cierto tiempo a ese hobby. Y mire, eso es un De unas 17 contraargumento. horas del día. Es un contraargumento, mire. No es adictivo porque si yo le dedico un tiempo y hasta ahí, o sea, establezco como un tiempo para no pasarme de ese tiempo, entonces ya no se convertiría en adictivo. Pero también la otra persona podría decir, pero eso lo haces tú, pero hay muchos jóvenes
que se vuelven adictos, no duermen, se amanecen jugando. Entonces ahí utilizarían un argumento con ejemplos, ¿ya? Para poder contraargumentar. Entonces, esta es la parte que todo ensayo debe tener, argumentos y contraargumentos. A continuación vamos a ver lo que son los temas que podemos tratar dentro de un ensayo. Vamos a ver qué es un tema sociocultural. A ver, María Briones, ayúdenos con los temas socioculturales. ¿Qué son? Un tema sociocultural aborda situaciones que conciernen a gran parte de la sociedad. Por ejemplo, la pobreza, la delincuencia, el maltrato infantil. Como podemos ver, son temas delicados. Existen varios puntos de vista y percepciones sobre los mismos. Es necesario determinar la calidad de los argumentos, tesis y contraargumentos que entran en juego. Entonces, los temas socioculturales, ¿sobre qué abordan? ¿Sobre qué temáticas abordan? Sobre los problemas que acontece en la sociedad. En nuestro país se ven estos temas: pobreza, delincuencia, maltrato infantil. Sí, son cosas que la vemos a la salida de nuestros hogares, en nuestro colegio, en todas partes. Estamos a la merced de estas tres temas socioculturales. ¿Ya? Socio porque habla de la sociedad. Cultural es cómo esa sociedad observa ese tema, ese fenómeno. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, está bien que se le asigne un bono de desarrollo humano a las personas pobres, es decir, que mes a mes se le dé $100, que el Estado le dé esos $100. ¿Es correcto o no? No. Ya, ahora, eso que usted me está diciendo, ¿cómo se llama? ¿Argumento o tesis? No es correcto asignarle mensualmente una cantidad a las personas. ¿Es un argumento o una tesis? ¿Cuál es el tema de lo que estamos hablando ahorita? A ver, el tema sería, Sociocultural. ya, el tema es el bono de desarrollo humano, ¿verdad? Ese es el tema que estamos hablando. Ahora usted dice que no está bien. ¿Eso es una tesis o un argumento? Argumento. No, es una tesis porque es lo que usted piensa acerca de ese tema, que puede ser afirmativo o puede ser negativo. Es su postura frente a ese tema. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿por qué usted piensa eso? ¿Por qué piensa que no está bien que se le dé dinero a las personas más pobres? Le escucho. Porque lo estamos haciendo que no haga nada para el país, o sea, que no saque su mismo dinero, sino que espera que otro lo pague. Ahora, eso que usted me ha dicho, ¿es una tesis o un argumento que refuerza Eso ese ahora, tema? argumento. Un argumento. Vamos con otro tema. ¿Cuál es tu apellido para anotar tu participación? Claro. Lara, perfecto. Vamos ahora con la delincuencia. Para erradicar la delincuencia debemos aprobar la pena de muerte. En otros países ha funcionado y aquí también va a funcionar. Pregunta, ¿eso es una tesis o un argumento? En otros países ha funcionado, aquí también va a funcionar. ¿Tesis o Un argumento? argumento. Un argumento. ¿Cuál es el tema que estoy hablando en este texto persuasivo? La delincuencia. ¿La La delincuencia. delincuencia o la pena de muerte? ¿Cuál es mi tesis? Tenemos. ¿Cuál es mi tesis? Para Delincuencia. poder acabar con la delincuencia, ¿qué voy a probar? ¿O qué La pena de muerte. Esa es mi tesis. Entonces, ahí tenemos maltrato infantil. Las personas que violen a los niños, a los infantes, deben ser merecedores a cadena perpetua como un acto ejemplarizador para la sociedad. Eso que he puesto ahorita, que he dicho acerca de este tema,
¿Es un argumento o una tesis? Las personas que violen a los niños deben cumplir cadena perpetua como una situación ejemplarizadora para la sociedad. ¿Argumento o tesis? ¿Nadie? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Es un argumento o una tesis? Recuerden que la tesis afirma o niega algo. Vamos, no importa que te equivoques, activa el micrófono y suéltalo, dilo. Un argumento. Ya, un argumento. Muy bien. Entonces, vamos en este preciso momento a leer qué son las tesis y vamos a ver algunos ejemplos. A ver, José Daniel Cuello, te escuchamos. La tesis es una postura o una idea que expresa como una afirmación o como una negación. Son ejemplos de tesis las siguientes. En el endeudamiento público debería ser consultado en las urnas del pueblo, en las urnas al pueblo. Los conductores de vehículos tienen mayor responsabilidad en un accidente que los peatones. El control de animales callejeros es una responsabilidad de los alcaldes. Ya, pregunta, ¿esos ejemplos de tesis son inmensos o son cortos? Cortos y concisos. Y precisos. Cortos, concisos. Dice, el control de animales callejeros es una responsabilidad de las alcaldías. Es algo corto. ¿Está afirmando o negando? Afirmando. Afirmando. Los conductores de vehículos tienen mayor responsabilidad en un accidente que los peatones. Es decir, que el que maneja un carro o en este caso una moto es más responsable que el que está caminando y no tiene ese vehículo. ¿Afirmación o negación? Afirmación. ¿Y ustedes creen que eso sea verdad? Mayor responsabilidad tiene el que... Pues en realidad así es, pues. Porque si una persona está caminando, no se da cuenta y alguien la llega a atropellar, el culpable es el del carro. Y si hay un semáforo y la persona no respeta las señales de tránsito, ¿será que es culpable la persona que... Pues no, pero mayormente siempre Pero se hacen la igualmente- víctima, se hacen la víctima. Entonces, la responsabilidad tendría que ser compartida, ¿verdad? El que maneja y el que camina, porque hay unas reglas que respetar también. Entonces, echarle la culpa al conductor de todo, bueno, como tú dices, es lo que generalmente sucede, ¿verdad? Supongamos, hay niños que corren en las calles donde pasan los vehículos. ¿Quién son responsables ahí de que suceda un accidente? ¿El que viene conduciendo o los padres que no tuvieron la Los padres. prevención? Ya, en este caso, miren cómo es un tema que nos ayuda a dar diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Y qué es lo que generalmente dicen las personas cuando atropellan a algún niño o algún menor de edad? Fue culpa del que manejó. La culpa del que manejó, venía borracho, aunque ni siquiera sabían si venía borracho o no. ¿Ya? Aunque también hay conductores que no respetan el límite de velocidad, ¿verdad? Y en un espacio parece que están compitiendo, ¿ya? O las motos, por ejemplo. ¿Qué hacen los que manejan motos si ustedes han venido en un vehículo o en un bus de transporte público? ¿Qué hacen las motos en el tráfico? A Se ver. meten por los espacios reducidos. Se meten por los ¿Qué hay? espacios reducidos como que son dueños de la calle, ¿verdad? Y son bacanes porque llegan primerito, ¿verdad? Entonces, eso también puede ocasionar algún problema en el tráfico o algún accidente. Entonces, se dan cuenta que para poder hacer una tesis o dar mi opinión de algo, ¿qué tengo que tener primero? Para yo dar mi postura sobre algo, ¿qué tengo que tener? ¿Un argumento o un tema? Conocimiento del tema.
Un argumento. ¿Qué tengo que tener para hacer una tesis? ¿Un argumento o tener un tema del cual voy a opinar? Tener un tema. Tener un tema. Si yo no tengo el tema, podré tener todos los argumentos, pero no tengo el tema. Entonces, el primer paso es tener un tema. Bien, tenemos acá el hecho y el dato. Dice que el hecho, la contaminación daña la salud. Puede ser apoyada con el hecho de que en las ciudades contaminadas han aumentado las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, si explotan el petróleo, ¿qué pasa con las comunidades en las cuales se ven perjudicadas por esos tóxicos que lanzan al río? ¿Qué pasa con esas personas? A ver. ¿Alguien ha escuchado alguna vez algún caso de lo que pueda suceder con el agua de petróleo que botan los residuos en los ríos o la contaminación del agua? ¿Qué sucede con las personas de esas comunidades? Parece que no han escuchado. Tienen consecuencias, ¿no? O ¿Cuáles son? sea, Pueden enfermarse. ¿Qué tipo de enfermedades tienen? los niños pueden enfermarse, pueden salir con mutaciones. Y cosas así. Eso, muy bien, mutaciones. Salen con un tercer, si en vez de tener 5 dedos, nacen con 7, no les va, las manos salen más cortas. Les voy a colocar unas imágenes de mutaciones a causa de la contaminación por el petróleo. Eso pasó en la Amazonía del Ecuador. Y hay una enfermedad que se activa bastante en estas situaciones. ¿Saben cuál enfermedad es? ¿Qué enfermedades aparecen y dañan la salud? ¿Cómo se llamarán esas enfermedades? Por ejemplo, la minería, cuando explotan y botan el agua. Es una enfermedad mortal, no tiene regresión. Se hacen quimioterapias. Cáncer. 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 Mutación de personas. Mutación a causa de radiación. Vamos a ver ahí. Mutación mutación de personas a causa de personas. Ya, estos son los tipos de mutaciones. Los colores de los ojos. Ya, esta de acá también. Esta es algo genético, pero con esta de la alteración de las... Entonces, esos son hechos. Son argumentos que se apoyan con hechos. ¿Ya? La próxima clase, chicos, vamos directamente a hacer nosotros lo que es este ensayo. Ya vimos que los argumentos son ideas que demuestran y sustentan o defienden la tesis. ¿Ya? Aquí tenemos algunos ejemplos de argumentos que son a favor y en contra. Es algo que ya vimos. Tipos de ensayos críticos, literarios, científicos, argumentativos. Nosotros vamos a ser argumentativos. Y para la próxima clase quiero que ya vengan pensando cuál de estos temas vamos a desarrollar. Tenemos aquí, por favor, Sammy Fernández, léeme los 4 temas. De esos 4 vamos a escoger uno solo para hacerlo en clases. Léelos, por favor. Control de natalidad de gatos y perros. Prohibición de casinos y juegos de azar. Uso de calculadoras en estudiantes de primaria. Edad mínima para el uso de redes sociales. ¿Cuál de esos 4 desean hacer como ejemplo en clase para ya cuando les toque hacer la tarea puedan escoger cualquiera de los otros 3? Voy a hacer con ustedes uno solo. ¿Cuál creen que sea más loable realizar? Control de natalidad de gatos y perros, o sea, que los gatos y perros no se reproduzcan tanto para que no estén en la calle o no sufran de hambre. Prohibición de casinos y juegos de azar. ¿Por qué hacen una sociedad con estos juegos?
¿Qué sucede? ¿Qué hay detrás de estos negocios? Uso de calculadoras en estudiantes de primaria. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es lo a favor? ¿Cuáles son los argumentos en contra? ¿Y cuál sería la edad mínima para usar una red social? ¿Será que habrá edad o desde siempre pueden utilizarlas? Entonces, la próxima clase ustedes me van a decir cuál de esas vamos a trabajar. ¿Ok? Yo espero que los que atendieron la clase se destaquen haciendo los ensayos en la próxima que tenemos el taller ahí. Entonces, ya la próxima clase directamente nos vamos a ejecutar todo lo que hemos escuchado, leído y visto. ¿Ok? Entonces voy a finalizar la reunión, chicos. Muchas gracias por su atención. Que tengan un maravilloso día. Pasen bien. Hasta la próxima. Chao.